Madre mía, Can Yaman y Demet Özdemir. Si pensabais que la historia de estos dos ya estaba escrita, agárrense porque viene el giro de guión. Hoy vamos a destripar la cruda verdad detrás de los esfuerzos de Can por Demet, y ojo, hay esperanzas de mejora. Imaginen esto, Can Yaman, el rey de Turquía, el que tiene a medio mundo suspirando, está moviendo cielo y tierra por recuperar a Demet. Y no me refiero a un mensajito de WhatsApp, que va. Estamos hablando de un esfuerzo titánico, de esos que demuestran que cuando Can se propone algo, va a por ello a muerte. Muchos decían que lo de ellos era un amor de verano, algo pasajero. Yo, para ser honestos, también tuve mis dudas. Pero lo que se está viendo ahora, es otra historia. Can no está de brazos cruzados para nada. Ha estado trabajando como un loco, no solo en sus proyectos internacionales, que son un bombazo, sino en limar asperezas. ¿Y qué asperezas? Pues todos sabemos que la ruptura no fue precisamente de la forma más bonita. Hubo malos entendidos, egos, la presión mediática. Un cóctel explosivo, vamos. Pero lo que yo creo que está pasando es que Can se ha dado cuenta de lo que tenía, y lo ha perdido. Y eso duele, ¿verdad? Se dice, se comenta, y yo lo he escuchado de fuentes bastante cercanas, que Can ha estado haciendo un esfuerzo enorme por reconectar con Demet. Ha estado mandándole detalles que no son baratos, ojo, sino que llevan un significado. Ha estado intentando hablar con ella de verdad, sin filtros, sin cámaras. Y aquí es donde entra la parte de las esperanzas de mejora. Parece que Demet, aunque al principio estaba dolida, está empezando a ver un cambio. Y ojo, Demet no es una chica tonta, ella sabe lo que quiere. Si ve que Can se toma esto en serio, que no es un capricho pasajero, pues quizás se abra la puerta. Piensen en esto, Can Yaman, un hombre que tiene todo a su favor en su carrera, decide volcar su energía en algo tan personal como recuperar una relación. Eso te dice mucho de él, ¿no creéis? No es el típico famoso que se olvida de todo al día siguiente. Lo que yo sospecho es que Can ha madurado mucho. Ha visto el éxito, sí, pero también ha visto la soledad que a veces trae consigo. ¿Y Demet? Demet es especial. Su química en pantalla era innegable y cuando dos personas tienen esa conexión, es difícil de reemplazar. Quizás todos hemos sido un poco duros con Can a veces, juzgándolo por su imagen pública. Pero este esfuerzo por Demet, este intento de reparar algo que se rompió, habla de un Can Yaman más vulnerable, más humano. Y eso, amigos, es lo que realmente engancha. Se habla de que Can está dispuesto a hacer cambios, a demostrarle a Demet que está comprometido con ella y con una posible reconciliación. Y eso, para mí, es la clave. No es solo pedir perdón, es demostrar que has aprendido y que estás dispuesto a trabajar por ello. Claro, también está la otra cara de la moneda. ¿Será esto una estrategia para generar expectación mediática? Pues siendo sinceros, con famosos de este calibre, uno nunca sabe al 100%. Pero sinceramente, viendo la intensidad de los rumores y la forma en que se está moviendo Can, yo me inclino a pensar que hay algo más profundo ahí. La verdad es que la gente quiere verlos juntos de nuevo. La química que tenían era brutal, ¿y quién no quiere ver una historia de amor que se recupera? Es casi como un cuento de hadas moderno, ¿no? Pero para que esto funcione, Demet tiene que ver una sinceridad absoluta en Can. No vale un «lo siento» por cumplir. Necesita ver que él realmente quiere estar con ella, que está dispuesto a ponerla a ella por encima de todo lo demás. Y Can, si está leyendo esto, que sepa que el camino no es fácil, pero si de verdad quiere a Demet, que siga luchando. Que sea paciente, que sea sincero y que sobre todo, que sea él mismo, pero con esa nueva perspectiva. Al final esto es todo salseo, lo sabemos, pero es un salseo con esperanza. Un salseo que nos hace creer un poquito más en el amor, incluso en el mundo de las celebridades, que a veces parece tan lejano de la realidad. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo, ¿vosotros qué pensáis? ¿Can Yaman y Demet Özdemir tienen una segunda oportunidad real?